Vamos a compartir para comenzar de una vez. Ahí todo puedo ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Está bien. Entonces, acá, lo primero miren acá, lo más importante. Recuerden en la semana 1, vuelvo y lo repito a la mayoría, que si las asignaciones que yo le ponga, la guía que yo les doy, ustedes no las leen, lamentablemente se les va a hacer difícil entender la clase. O sea, tampoco van a tener preguntas ni van a tener dudas. Ustedes recuerdan la primera semana que yo subí un documento ahí de Python sobre listas, sobre... bueno, también yo les voy a mandar unos videos de clase que yo he explicado sobre Python, que también ahí ustedes pueden visualizar, el que quiera, como en una hora creo que explico eso, el mismo documento que ustedes tienen ahí. Pero también el documento es muy claro, el que yo envié, el notebook. Por eso yo le dije, aprovechen esa semana, lean eso, porque yo voy a asumir que ya usted leyó. Ahora, si usted tiene alguna duda de lo que usted vio ahí, bueno, entonces esta clase es el momento de usted preguntar. Por eso le digo, cuando yo le mando un material, procure leerlo, porque después se le va a complicar. Bien, miren acá, cuando hablamos de importación de datos, vamos a trabajar con Python, pero como les comenté en la primera clase, es Python orientado a ciencia de datos. En este caso, ya vamos a hablar de no ciencia, sino minería de datos. En inteligencia artificial te lo vio más orientado a ciencia de datos, porque eran algoritmos de predicciones, algoritmos de clustering. Ya acá lo que usted va a ver más es con tratamiento de datos, hacer el procesamiento de ETL, visualizaciones de datos, analizar, que de eso se trata la minería. Pero bien, crear algunos data warehouse, algún data lake, eso es lo que vamos a estar viendo acá. Entonces, la temática de esto, señores, lo primero, ¿verdad? Vamos a trabajar Python, va a ser el lenguaje de programación. Cuando usted habla de ciencia de datos, de minería de datos, cuando usted lo que quiere es agregarle valor a ese dato, ¿verdad? Yo tengo un dato crudo que voy a tener diferentes fuentes de datos que tenían una tareita, creo, por ahí, donde se habla de datos estructurados, datos semiestructurados, datos no estructurados. Y en la actualidad, la mayoría de datos vienen no estructurados porque ya vienen de unas redes sociales, que de conversaciones de WhatsApp. Entonces yo quiero capturar esa información para analizar y poder entender más bien mis clientes o poder predecir ventas, segmentar los clientes, saber qué tipo de publicidad yo debo de presentarle a cada cliente. Bueno, estoy haciendo análisis de esos datos que ustedes generan día a día. También con el tema del IoT, que, bueno, yo siempre con lo que estaban en inteligencia conmigo o lo que vieron la conferencia que impartí no hace tanto, donde yo mencionaba que a partir de 2015 el IoT se apoderó de lo que era la generación de datos, porque todos los dispositivos que usted tiene hoy en día están generando datos. Entonces, la idea es que por eso se requieren tantos profesionales, por eso hay tantos profesionales, se están requiriendo tantos profesionales para Big Data, pero muchos. Entonces, la idea de eso es que, por eso yo le digo tanto a lo que son de gerencia, de informática gerencial, que ustedes tienen un nicho ahí. O sea, lo que usted vea en esta clase, siga profundizando, que de verdad se lo digo que tienen un nicho de mercado interesantísimo, más que nunca. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Como profesional de ingeniería, yo siempre le digo a todos ustedes, siempre les suelto, analicen su mercado, qué está pasando, qué es lo que están solicitando, para que usted sepa si usted está aprendiendo las herramientas adecuadas. Y esto de ingeniería informática no es fácil, señor, no es fácil. O sea, aquí hay que tener constancia. Se lo digo yo que me gradué en 2011 y todavía no he tenido descanso. Siempre tengo que estar estudiando algo, aprendiendo algo. Siempre las cosas cambian, las tecnologías cambian. Entonces, yo quiero estar vigente y mantenerme en el negocio. Bueno, yo tengo que ir adaptándome a los tiempos y siempre ir innovándome como profesional. No me puedo quedar hablando de lo que estaba, por ejemplo, en el 2011, porque la tecnología cambia día a día. Un año de tecnología cambia prácticamente todo. Entonces aquí vamos a trabajar con Python. También a los que son informática gerencial, otro lenguaje que ustedes pudiesen investigar también es R. Las librerías que vamos a utilizar aquí sobre todo van a ser Pandas, NumPy, Matplotlib. Miren, estas librerías son un mundo. Son un mundo. ¿Por qué? Con Pandas usted va a tener todo los datos, usted va a tener Pandas.
Un segundito a ver si puedo. Sí, ahí. Todo lo que usted tenga con tratamiento de datos, trabajar con Pandas. Todo lo que sea manipulación de datos. Pandas tiene su propia página, su propia ORG, que usted va a esa página, usted pone Pandas Python y te va a salir prácticamente toda la documentación de Pandas. Es un mundo el cual, si usted se dedica al tema de la minería, debe de explorarlo, porque cada uno de los comandos que usted vaya a ver aquí, cada una de las librerías que usted vaya a ver acá, eso es un mundo. O sea, cada uno tiene parámetros que usted debe de saber controlar, manipularlos para hacer el procesamiento adecuado de datos. Que iremos viendo ese procesamiento de ese dato, que es lo ideal, desde que yo lo importo hasta la transformación y la visualización del mismo, que debe tener mucho cuidado. ¿Por qué debemos tener tanto cuidado con el tema de los datos? Porque si yo voy a hacer predicciones, yo no puedo hacer predicciones a lo loco. Yo no puedo venir aquí sin yo entender de un tema y comenzar a tratar datos que ni siquiera yo entiendo. O yo voy a comenzar a poner en un análisis de datos columnas que yo ni siquiera sé para qué son. O sea, usted como ingeniero de datos, cuando se hace la proyección allá, usted tiene que conocer todo sobre las bases de datos, la forma de guardar un dato, los tipos de datos, la importancia que tienen los tipos de datos hoy en día, que por eso se habla tanto de estructuras de datos, por la forma en cómo manejan esas datas, la forma que me permiten acceder, porque hoy en día trabajamos en la nube y eso tiene un costo, que luego en su momento hablaremos algo de Azure, hablaremos algo de AWS, para que ustedes vayan familiarizándose con eso, porque esas son las tecnologías que se están solicitando hoy en día. Luego usted tiene NumPy, que todo lo que tenga que ver con operaciones matemáticas, vectores, matrices, álgebra lineal, todo tú lo vas a trabajar con NumPy. Y luego vamos a tener Matplotlib, aunque hay otras también que vamos a ver de gráficos, que todo lo que tenga que ver con gráficos también usted lo puede realizar con Matplotlib en Python de una manera bien sencilla. Pero bien, bueno, los que leyeron el documento se dieron cuenta y los que no van a estar perdidos, por eso le dije, va a depender mucho de usted. Acá, los que leyeron el documento, allá yo mencionaba, bueno, el documento te decía que con esta simbología yo tenía una tupla. Aquí esto me representaba un diccionario y una de las más importantes, las listas. ¿Por qué una de las más importantes? Porque son las que son inmutables y vienen organizadas. Aquí vamos a trabajar con lo que se llama datasets. Un dataset es lo mismo prácticamente que una base de datos. O sea, yo voy a tener filas y columnas donde yo voy a tener mi información. ¿Y por qué yo le menciono que saber la lista es tan importante? Porque la mayoría de operaciones que yo realizo con un dataset es como si yo estuviera trabajando con una lista. Entonces, por eso es tan interesante poder manejar el tema de las listas, para que usted no se pierda con eso. Entonces, cuando usted está manipulando datos o esté trabajando con datos, lo primero que yo tengo que saber que aquí usted tiene la ventaja, por ejemplo, los que saben algo de Linux, usted prácticamente utiliza todos los comandos de Linux. El pwd, el heap, el tail, el ls. Bueno, los que trabajan en computadoras de Windows mayormente le funciona el G. Y los que trabajan en Linux y en Mac, bueno, por ejemplo, como en Linux, yo tengo el S y me muestra todos los documentos que yo tengo en ese directorio que me encuentro ahora mismo. O sea que con ese comando usted puede tener prácticamente todo para poder trabajar. Ese es uno. Vamos a añadir otra línea. Bien. También algo importante, que también estaba en el archivo de cómo yo importaba una librería. La primera que vamos a ver es la de Pandas. Cuando usted tiene Pandas, con el método import, nosotros vamos a importar todos los paquetes o librerías que usted tenga para trabajar. Si yo quiero trabajar con el paquete Pandas, import Pandas y le pongo un alias. Por estándar se usa PD. Ahí usted pone lo que usted quiera. Ya el PD es un estándar a utilizar. O sea, la mayoría de ejemplos que usted se va a encontrar en Google, tú vas a ver que te van a tener PD. O sea, ya uno por estándar utiliza PD, pero eso es un alias. Ahí yo pongo lo que yo quiero. Pero bien, acá con esta librería de Import Pandas, si usted lo ve, yo lo que voy a hacer sencillo.
ya automáticamente yo lo importo. Fíjense cuando yo lo doy enter, ahí te pone un asterisco diciéndote que va a correr. Cuando ya corre, te pone un número. Ojo con eso. Si a alguno se le pone lento a su computadora, ¿verdad? Si usted ve que tiene un asterisco, lo ideal es que usted espere que termine ese asterisco para que no force su computadora. Porque si yo corro varias celdas a la vez, entonces estoy intentando al mismo tiempo ejecutar varios comandos, y lo que va a hacer que lo va a poner más lento el proceso. Entonces aquí ya yo tengo ese paquete. ¿Qué significa Pandas? Bueno, ahí te puedo utilizar todos los paquetes que tenga Panda. Fácil. Si yo vengo aquí, pongo PD y pongo un punto, y yo con la tecla tabulación, con tab, usted puede ver prácticamente todo lo que usted puede importar y utilizar para la manipulación de los mismos. Pero cada uno de ellos, aparte de eso, tiene diferentes argumentos para poder trabajar. Tiene parámetros que usted los setea para trabajar mejor las importaciones. Bien, el primer ejemplo que vamos a hacer, acá yo tengo un archivo, vamos a ver si lo veo por acá, si tengo ese aquí. Algo muy importante, los documentos tienen que estar, usted crea una carpeta en el mismo Anaconda, para que usted o le pueda llamar datos o la crea en el mismo directorio raíz y abre ese documento ahí para que no tenga que poner dirección. Pero si usted quiere trabajar más organizado, usted lo puede poner en una carpeta y luego lo único que tiene que hacer como Windows, como acá. O sea, si yo la tengo aquí, por ejemplo, en el camino que yo puse ahorita PWD, por ejemplo, ahorita cuando pusimos PWD, yo simplemente tendría que tomar esto en caso de este URL para importarlo. Pero bien, mientras tanto, imaginémonos que yo voy a tener una variable que se va a llamar datos. Esa va a ser mi variable. De Pandas, yo voy a utilizar la que se llama reExcel para leer un documento en Excel. Entonces, a ver si está aquí el documento para no cargar. Bueno, miren, aquí tengo yo uno que se llama datos, ventas. ¿Verdad? Entonces, ese datos, ventas, si usted lo ve, a ver si lo copié, que creo que no lo copié. No, vamos a ponerlo aquí. Bueno, también yo puedo hacer esto. Ya yo sé cómo se llama. Yo puedo ponerle datos, le doy tab y fíjense en ahí. Él me va a poner todo lo que para completarlo. Ya lo tengo ahí. Fíjense en que ahí yo le di enter, automáticamente todo lo que yo tenía aquí se importó a esta variable. Entonces vamos a ver qué tipo de datos viene siendo esa variable. Viene siendo un data frame. Automáticamente yo tengo un data frame, puedo ejecutar todas las operaciones que tengan que ver con lista. Cada columna de ese data frame yo lo veo como una lista, que eso es lo importante y lo interesante de esto. Al yo verlo como una lista, yo lo puedo controlar. Entonces, ya yo tengo mi documento cargado. Para trabajar con ese data frame es tan sencillo. Lo primero que usted hace cuando usted lo carga es visualizar el dato. El comando para visualizar los datos es .hit, que después se le decía, lo que saben algo de Linux, ya van a saber a lo que me refiero, que te presenta el .hit en Linux, que te presenta las primeras líneas. Me dice datos no defined, vamos a ver. Que tengo datos y datos. Bien. Ahí me está presentando lo que yo tengo en mi hoja de Excel. Ahí me está diciendo que en una hoja yo tengo producto, tengo fecha, tengo cantidad vendida, precio de venta, costo de unidad. Eso es una forma de yo importar. Ahora bien, muchas veces yo abro el documento en mi computadora, por ejemplo, y cuando yo lo abro en mi computadora, yo decido que quiero la primera columna, producto, seguro que viene siendo la A, la B, C, D y F. Imaginémonos que yo quiero de mi hoja de Excel solamente la columna A o lo que se encuentra en mi columna A y lo que se encuentra de la C a la E para dejar la fecha atrás. Hay muchas formas de hacerlo, pero una de ellas, yo puedo crear un patrón con mis listas y decirle, ok, yo quiero la A y quiero también, aparte de lo que vienen de la C
a la E. O sea, yo quiero la columna A, que viene siendo producto. Aquí estaría la B, esta sería la C. Y aquí le estoy diciendo la C hasta la E. Perfecto. Aquí yo puedo crear un data frame nuevo, que viene siendo datos 1, o bueno, voy a ponerle DF para más corto. Data frame, y lo voy a leer. Voy a hacer otro tipo de, voy a hacer la misma importación, pero ¿qué yo estoy ahorrando aquí? Procesamiento. Eso es algo importante. Recuerde que yo le dije a usted que estos tipos de proyectos, la mayoría se trabajan en las nubes. Y eso tiene un costo. Si ya yo conozco el documento, porque fácilmente, perfecto, yo puedo importarlo aquí y luego comenzar a eliminar la columna que yo no quiera. Pero si ya yo conozco el documento y ya yo sé la columna que yo necesito, entonces desde el inicio yo solamente importo lo que yo necesito para evitarme esa carga de esos datos, porque al final, recuerde que aquí en minería de datos o en ciencia de datos, señores, no se trabaja con poca información porque no hace sentido, si no yo trabajaría en Excel. Lo mismo que yo puedo hacer acá. Profesor, Ajá. en ese sentido, para hacer la importación específica con los datos que voy a trabajar, para no tener que hacer la limpieza de datos cargando toda esa cantidad de data, eso no importa que sea estructurado o no estructurado. Exactamente, no importa. Porque, bueno, a pesar que no estructurado, muchas veces tú tienes que organizarlo. Porque no estructurado casi siempre, si yo no conozco la data, casi siempre lo voy a importar todo. Depende cómo esté. Porque tú sabes que el dato no estructurado, que al final yo voy a tener que importar todo para poder hacer clustering, o sea, para poder agrupar y luego poder trabajar con ellos. Porque no viene organizado. A mí se me hace más fácil trabajar con datos estructurados así. Lo no estructurado, casi siempre yo lo voy a importar todo. Porque recuerda que ahí yo no tengo prácticamente, vamos a decirlo así, no lo tengo tan organizado, por así decirlo. Aunque, vamos a ponértelo así, fácilmente yo quiero importar de los datos estructurados, simplemente ya yo sé que tengo ciudades de los clientes, ¿verdad? Y lo tengo todo agrupado ahí, amontonado, un sinnúmero de información, pero yo nada más quiero importar lo que son de Santiago. Bueno, yo también puedo segmentar para no importar data que no necesite. Porque hoy lo repito, aquí no se trabaja con poca información. Miren, la mayoría de proyectos de análisis de datos, de Big Data, que siempre fracasan, es porque los ingenieros no toman en cuenta eso. Le cargan data, no toman en cuenta que esa data va a seguir creciendo, ¿verdad? Durante el año. Y si han trabajado nada más con proyectos pequeños, cargan toda la data sin importar. Y eso es un error. Porque cuando esa base de datos te crece, ese data warehouse crece, cada vez que tú lo vayas a cargar, se va a poner más y más lento para importarte los datos. Porque cuando tú vayas a ejecutar los pasos para trabajar con la data nueva, que te va a importar toda la data que había, entonces tú vas a tener un problemazo ahí. Ya tú vas a tener un problema grave. O sea, son de las cositas que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerde que hoy les digo, si son poca información, muchas veces ese proyecto te lo puede hacer hasta en el mismo Excel. Que por eso Excel hoy en día de manera intermedia avanzada es tan solicitado. Porque en el mismo Excel yo lo puedo trabajar sin problema. Pero cuando hablamos de millones de datos, para que usted tenga una idea, yo en uno de los proyectos que yo hago día a día, tiene 500, bueno, ya va por 675 millones de registros. O sea, estamos hablando que estamos procesando ahí casi unos 110 gigas de información, que 110 gigas de data es mucha data. O sea, el servidor tiene, para que tengan una idea, 120 gigas de RAM. O sea, un servidor muy potente. Y como quiera, o sea, tarda un buen tiempo por la cantidad de datos. Y fue porque ese proyecto, cuando lo diseñaron, que yo lo estoy reestructurando de nuevo, cuando lo diseñaron, cargaron toda la data para luego ver la que necesitaban. O sea, no la limpiaron, no la transformaron antes de visualizarla. Un error fatal. Antes de yo ir a la paso de la visualización, esa data ya yo la tengo que tener. O sea, porque hay un proceso que se llama, señores, el proceso ETL. Para que tengan una idea. Se llama el proceso ETL. Extracción, transformación
y luego cargue. Primero yo extraigo los datos, lo que estamos haciendo ahora. Lo voy a importar. Luego esos datos yo tengo que transformarlo. Poner el tipo de dato correcto, hacer los cálculos del lugar si necesito nuevas columnas. Y ya cuando yo lo transformé, calculé la columna que yo necesitaba, viene esta parte de aquí, que es la carga de ese dato. Entonces ahí yo puedo tener un proyecto muy interesante para poder trabajar de una manera óptima, porque el cliente lo que quiere es que esa data tú la visualizarla rápido. Aquí el tiempo vale. O sea, porque acá cuando hablamos de Big Data, tú tienes la famosa 4V. Tú tienes la velocidad del dato, la veracidad del mismo. Tenemos un volumen, por la gran cantidad de datos. Y cuando te dicen de velocidad es que no es lo mismo que yo te tenga una información en 5 minutos que yo te la dé en 30 minutos. Porque en esos 25 minutos pueden pasar demasiadas cosas en el mundo que vivimos. Y yo dejar de negociar con un cliente o de tomar decisiones rápidas. Entonces, aquí, si usted se fija, yo tengo datos y tengo ventas. Bueno, datos de ventas. Pero en este caso, ya yo voy a saber lo que yo quiero importar, que era esas columnas. E incluso yo puedo agregar y decirle, mira, aparte de, yo voy a evitar las 2 primeras filas. Y aparte de eso, voy a utilizar estas columnas. O sea, las columnas a utilizar fue esta lista que yo creé aquí. Bueno, más que una lista, un string que yo le voy a pasar aquí. Y le estoy diciendo, mira, tú vas a evitar las 2 primeras filas. ¿Por qué tú haces eso? Muchas veces en Excel ustedes saben que la gente le pone títulos para ponerlo bonito y quizás esos títulos no te interesan. Bueno, o tengo la primera la tengo nula. Entonces ya yo sé que esas filas yo no las necesito. Entonces le doy un skip rows para luego no tener que hacerlo. Porque, vuelvo y le repito, yo lo puedo cargar. Pero fíjense cuando yo le doy enter y le pongo un df.get. Fíjense acá. Como tú le dijiste que eliminara la primera 2. Te quitó este título de acá. ¿Está viendo ahí? Y te quitó esta de acá, la de cerveza. Por eso que tú ves que por defecto, entonces te toma esto como si fuera los títulos. Que luego habría que renombrarlo para poder, ¿verdad?, arreglarlo. Pero para que usted viera lo que se hace. Otra parte también interesante que yo puedo renombrar. Yo puedo renombrar. Una Yo aquí, consulta. esto mismo. Ajá. Yo vi que él trajo los datos, no lo trajo de manera organizada, o sea, en el sentido de que jugo de fruta, por ejemplo, estaba en el segundo y ahí lo puso en la posición 0. No, aquí fue por esto, mira. Porque yo le di skip rows. Él lo que hizo fue, como yo le di que ese número 2, las 2 primeras filas que él tenía, que esta era una, y esta era el número 0, como quien dice, y esta era el número 1. O sea, 1 y 2, estas 2. Él no te la trajo. Fíjate que vino, pasa a ser, esta de aquí, pasa a ser como el título. Ok, ya sí. Okay. Eso fue lo que pasó ahí. Pero muy buena pregunta, así que me gusta que estén activos. Y la duda que tengan preguntas. Bien, entonces miren, esto de aquí, yo puedo tomar esto mismo de acá. Y yo digo, ok, vamos a ver por qué no me está copiando. Ah, es por el teclado que yo estoy usando, que no me... Pero está bien. Tengo que parece agregarle otro formato del teclado. Pero miren, acá, él me está tomando esto. Pero ahora ya yo sé lo que yo quiero. Pero aparte de, estamos importando el mismo archivo. Pero ahora yo quiero renombrar. Y yo quiero, por ejemplo, por mencionar algo, yo quiero los chip names que se llaman ventas y vendedores. Esos chip names, si abrimos el documento, yo lo voy a tener como las hojas mías de Excel. Y le quiero decir que en vez de importarme una sola, en vez de importar la que se llama ventas y una que se llama vendedores. Vamos a ver eso para que ustedes se den cuenta de algo ahora.
Aquí fíjense que me dice Deep Object, porque fíjense ahora. Es un diccionario porque yo le importé las 2 hojas de Excel. Que ahí, lo que vieron diccionario, lo que vieron el tema de diccionario, saben que tienen un items y clave valor. Fíjense acá. Por ejemplo, yo tengo una hoja que tiene las ventas, productos, fecha, cantidad. Y tengo una hoja que se llama, por ejemplo, vendedores, que tiene el vendedor y la provincia. Que ya para yo recorrer eso tengo un for, tengo un key, porque se trata de diccionario. Bueno, aquí yo no tengo el punto, porque se trata de diccionario, keys. Que tengo ventas y vendedores, esas son las 2 hojas, las hojas en Excel. Tengo también un punto value, values, y todo con eso. Ahí nada más te va a imprimir los valores que tienen las hojas. O sea, esas son hojas diferentes. Fíjense que pues ya automáticamente yo le paso este valor, el chip name, indicándole que me pase todas las hojas. Él me lo trae como un diccionario. Pero luego ese diccionario yo lo puedo llevar a una lista. Pero para que también ustedes vean algo importante. Casi siempre en Python, cuando usted va a la OpenCSU, a la Open Data, casi siempre usted va a tener los archivos en .csv. .csv son archivos separados por coma. La mayoría de páginas que te van a ofrecer dataset gratis va a ser un formato .csv. Ahora, Excel, eso es un mundo. Vuelvo y le repito. Ahí nada más no fue lo que yo le di. Hay muchas cosas. ¿Por qué le digo eso? Porque yo te puedo pedir otras cosas. Usted lo que tiene que estar claro que si tú vas a importar un documento Excel, usted va a utilizar eso. Ya yo te puedo pedir otras cosas ahí también para que tú utilices los argumentos. Ojo con eso. Ahora, algo sencillo. Vamos a ver si puedo compartir. Sorry, Ajá. para yo hacer como si fuera un script operator con el diccionario, prácticamente una copia del primero, sin que se modifique, Dice para acá, usarlo más adelante. ¿Cómo lo haría ahí? ¿tú quieres hacer qué? Como si fuera un script operator, es decir, una copia de ese diccionario y Uh-huh. para usarlo más adelante sin que se modifique el primero. No, porque tú puedes poner otra variable tan simple como ponerle dato 2 igual a dato 1 y ya te la copia. O sea, te va a Ok, copiar sí, contenido. sí, sí. Ahora, algo importante, ¿verdad? También, ahora que tú mencionas eso. Miren, algo muy importante. Vamos a mostrar esta página primero. Miren, en esta página de acá, la están viendo ahí en pantalla. Fíjense cuando yo lo doy a Excel. O sea, todas las funciones que vamos a ver, parte de la que vamos a ver, usted puede venir aquí. Le vamos a dar el link. Y miren la documentación. Todos los parámetros que usted puede utilizar con Excel. Fíjense. Veanlo aquí, skip row, n rows, n values. Aquí te dando la definición de cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Y luego te va a dar ejemplos. Fíjense, te lo da para acá y te va a dar ejemplo con cada uno de ellos. O sea, en esta página usted va a encontrar la documentación que usted necesita. Vamos a mandárselo por ahí también para que lo tengan. No me está dejando copiar. Voy a tener que cambiar la forma del teclado. Aquí. Lo voy a mandar ahí por el chat para que luego cualquier información también usted sepa ahí dónde usted lo va a buscar, que es de suma importancia. Que la mamá me permite con este tema de pasa con unos permisos que tengo ahí con Google Chrome en la Mac. No me está dejando compartir las pantallas. Pero ya lo pude resolver. Bien, entonces acá, fíjense que con 2.csv, ¿qué tenemos aquí? Yo voy a utilizar otra librería de Python.
la que se llama CSV. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿O qué yo le quiero dejar dicho con esto? Para que luego no me digan, profe, pero que nada más mismo punto Excel y punto CSV. Al final todo lo mismo. Yo estoy importando datos, no importa la fuente. Usted lo que tiene que saber que si yo quiero leer datos, yo vengo aquí en la parte de read, de importar. Fíjense en todos los formatos. HDF, HDF, HTML, JSON, NoRC, Parquet, de SAS, de SQL, SQL Query, SQL Table. O sea, yo tengo un mundo aquí. Usted tiene un mundo de sabores. Yo tengo un mundo de cosas con las cuales usted va a trabajar. Entonces tengo el punto read. Perfecto. Ya tenemos el punto read. Por ahora yo quiero un archivo CSV. Yo tengo uno que se llama Boston. Automáticamente yo lo tengo. No le puse, ¿verdad? Que era CSV. Esos datos, punto hit para visualizarlo. Ya yo tengo toda la información. Casi siempre en todas las páginas, cuando usted descarga un dataset, él te da la información de lo que significa cada columna. Bueno, casi siempre cuando yo se lo mando, voy a tratar también de enviarle la descripción para que usted tenga ahí lo que significa cada columna y se la haga también más fácil de trabajar. Pero algo importante con esto también, miren, cuando yo hago un cambio en esta variable de acá, que recuerde que es de tipo data frame, el archivo original no se ve afectado. Es decir, que si yo voy y me equivoco, elimité una columna que yo no quería, yo lo puedo resolver fácil con esta parte de acá. Y algo muy importante también, cuando usted está trabajando un proyecto que es muy largo, siempre sálvelo. De vez en cuando le da a salvar. ¿Por qué? Porque fíjense acá. Aquí, si yo le doy a salvar, él me va a crear, por así decirlo, un reverse checkpoint. O sea que cuando yo hago cambio en este documento, por ejemplo, yo lo aquí save en checkpoint. Bueno, tengo que dar un reload, pero ya cuando yo estuve trabajando, le doy al reload o le doy a sobreescribir. ¿Para qué? Para que en caso de que me falle, si yo no estoy seguro de lo que yo voy a hacer o estoy experimentando, yo puedo reversar. Sobre todo cuando se trabaja con proyectos grandes, se hace esta parte. Por si yo me equivoqué en algún punto, yo sabía que en tal punto me funcionaba. Sobre todo cuando trabajamos con proyectos grandes. O sea, miren acá. Ya tenemos el punto HIP. Ya importamos el CSV. Acá en Python usted tiene la particularidad, que luego vamos a profundizar un poquito más sobre eso, no se preocupen, pero hoy les quiero dar todo lo que podemos hacer. Luego en cada tema, en diferentes proyectos, vamos a ir profundizando. Bueno, y también ustedes van a tener investigaciones. Entonces, pero acá lo chévere de esto, señores, lo fácil que a mí se me haría hacer un gráfico, lo fácil que a mí se me haría trabajar, en un sentido, para que ustedes tengan una idea. Vamos a hacer un count de una variable o una sumatoria. Yo tengo los datos. Fíjense que acá yo puedo utilizar un group by. Y le voy a decir que lo vamos a hacer un group by por esta columna de acá, que este viene siendo como el vecindario. Vamos a ponerle rat. Le estoy indicando por qué columna me va a hacer el group by. Y le voy a decir que me lo va a agrupar por los radios, pero me va a multiplicar los taxes por esa población. Imagínense que usted quiere hacer un proyecto porque usted se quiere mudar. Y yo quiero ofrecer una interfaz a las personas para que ellos puedan decidir en base al tipo de cuadrante o al tipo de zona que ellos van a vivir, que pongan como la característica que más les interesa. Por ejemplo, estos serían como los taxes. ¿Qué tanto yo pagaría en esa zona? Por ejemplo, saben que hay sectores que pagan más energía, bueno, más costosa la energía eléctrica que otros, o pagan la basura y el agua más cara que otros, pero la tasa de criminalidad quizás es más alta. Si yo comienzo a buscar un rejuego de las características que me interesan, y yo fácilmente, aquí lo que estoy haciendo es una sumatoria de los tax por el RAT. Entonces aquí, si usted se fija, si nos vamos a eso,
Con simplemente yo pasarle gráfico, punto plot, que es una característica, punto bar. Fíjense que ya yo tengo un gráfico. Donde me está diciendo que en esta zona, la número 24, es donde se paga más el tax. Entonces ya luego yo entraría a otro tipo de características, ¿verdad? Para tomar la decisión correcta, ver la tasa de criminalidad, el nivel de educación, bla, 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 dependiendo de lo que yo necesite en ese momento. Pero para que usted vea la magia de por qué este lenguaje son tan buenos para el tema de ciencia de datos, es que como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? O sea, ya automáticamente yo estoy visualizando la información. Y aquí yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo crear una lista, por ejemplo, yo digo que de todas las columnas que yo vi, a mí nada más me interesa para mi estudio la tasa de criminalidad, ¿verdad? El RM. Y también me interesa la edad. Perfecto. Aquí tengo yo estas 3 columnas que tenía acá. Entonces, para saber también si la población es muy longeva, porque quizás si son muy mayores de edad las personas y yo quiero hacer muchas actividades en mi casa, las personas se van a sentir incómodas. O sea, son muchos temas, ¿verdad? Para tú mudarte. Entonces, ya yo sé las columnas que yo necesito. Entonces, yo hago lo mismo. Con el RIS-SV, vengo acá y le digo que yo quiero importar el dataset de Boston. Y por acá, que voy y le repito, puede ir a la página, al link que le envié, usted busca ahí RIS-SV y usted va a ver todos los parámetros que usted puede utilizar. Uno de ellos son las columnas y le voy a pasar la lista como parámetro. Y le voy a decir que de todas esas filas que yo tengo, otra cosa, yo puedo ver números de fila, aquí me dice la primera 4, ¿verdad? Pero fácilmente con un punto tail, en vez de punto hit acá, yo puedo poner un punto tail. Fíjense que me da las últimas. El último índice mío es la 505, es decir que tengo 506 registros. ¿Por qué 506? Porque inicia en la columna 0. O sea, la indexación empieza en 0. Entonces, fíjense acá que yo tengo la lista y le voy a decir que el número de columnas que yo quiero, de esas 500, simplemente me interesan 300. Aquí le estoy indicando el número de filas que yo quiero importar. Vamos a, bueno, al igual me faltó aquí. Ya automáticamente, si yo voy al punto tail, fíjense que dije 300, ¿verdad? Tengo 299. Recuerden que fue que iniciamos en 0. Ahí tengo yo 300 filas. Que esto es la ingeniería. O sea, vuelvo y les digo a ustedes. No es lo mismo saber, ok, usted lo sabe hacer, yo sé importar, perfecto. Es importante saber importar, el saber el cómo yo lo voy a hacer. Pero cuando usted es ingeniero, usted no se puede dar el lujo de que si usted sabe que importar toda esa información, si usted no la va a utilizar, entonces usted no está aplicando ingeniería. Porque ingeniería siempre te va, con el que es ingeniero, te va a hacer las cosas de manera óptima, cada proceso. Y eso es lo que usted va a buscar. Siempre las buenas prácticas. Si yo sé que vamos a trabajar de todas esas columnas, voy a necesitar 3 para mi estudio. Perfecto. Voy a utilizar esas 3. Simple y llanamente. Entonces, lo mismo pasa cuando voy a buscar algunas columnas acá en alguna URL o en alguna página web. Entonces, lo mismo voy a hacer. Usted va a tener una librería. Bueno, eso la voy a poner de tareita. Pero para que usted tenga una idea, cuando yo voy a trabajar con página web, yo la busco acá. Esta es una de ellas, de las tantas, ¿verdad? Request. Voy a importar. Aquí usted tiene URL retrieve. Vamos a ver. Esta es una de ellas. ¿Qué yo voy a hacer con este URL? Bueno, luego yo voy a poder hacer un get, un post, un response, trabajar con esa data. Esto me va a permitir a mí que una página que tenga, por ejemplo, documentos CSV importados en ella misma, con el URL que ellos me ofrecen, yo poder traerlo y poder trabajarlo. O sea, tan simple para que ustedes tengan una idea. Vamos a buscar un URL.
Que con este tema por aquí usted puede hacer scraps de una página web, traer información, o sea, hacer muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, profe, la página de Loterías Dominicanas, para obtener esa data que ellos publican de los números diarios por fecha, o sea, con un rango de fecha, Se podría podría, trabajar, realmente, ¿verdad? Obteniendo exactamente, se podría trabajar. los datos en tiempo real. Exacto, se podría hacer. Realmente se podría. So, para que ustedes tengan una idea. No, pero dame un segundito. Esto aquí, este teclado, pues yo no tenía formato, me está volviendo un 8. Por ejemplo, de esta página de acá, fíjense que tiene un dataset que se llama bicicletas rentadas por horas. Si usted se fija, automáticamente usted tiene eso que dice bicicletas rentadas por horas. Me está dando la información de que en ese URL yo voy a tener ese dataset. Que eso es lo bueno. Ya esa información yo lo cargo aquí, pero luego veremos cómo vamos a trabajar con eso. Porque si usted se fija, el type de esto, simplemente es URL. Ahí no lo tengo importado. ¿Por qué? Porque simplemente me está diciendo que es un URL, ¿verdad? Se supone que algo importante, que como yo importé este de aquí, yo lo voy a reutilizar y es lo que espera que yo le pase como parámetro. Sencillo, el URL, que ya es esa línea que yo tengo ahí, y lo que yo necesito. Fíjense lo que vamos a hacer. Le voy a poner bici. Bici.csv. Fíjense que ese archivo, todo lo que contenía esto, utilizando URL retrieve, yo pude cargar en este nuevo dataset que yo acabo de crear. Es decir, que ahora yo puedo venir a hacer lo mismo de ahorita. Yo puedo venir datos, igual, como es .csv, O puedo ahí mismo también crear un diccionario antes de hacer esa parte, ¿verdad? Y también, luego pasárselo a... también. Yo puedo trabajar directamente con un diccionario. Ya aquí tú lo tienes de una manera más fácil. Porque ya lo tiene en .csv. Anteriormente esta librería no es tan nueva. O sea, no es tan vieja realmente, porque anteriormente tú tenías que trabajarlo directamente con un diccionario. O sea, era más incómodo en un sentido, porque yo tenía que trabajarlo quizás en un formato JSON, llevarlo a un diccionario y luego del diccionario transformarlo prácticamente en una lista, en un archivo CSV para yo poder trabajarlo. Ya aquí automáticamente, si usted se fija, ya usted lo tiene listo para trabajarlo con operaciones de lista. Ahí usted tiene toda la columna que usted trajo de ese dataset. Creo que Isaac tiene una pregunta. Sí, que la ventaja de esto es no descargarlo directamente, sino que ya el mismo Panda le da el formato. Sí. Ya Panda te lo dio el formato. O sea, ya aquí tú vas a trabajar más rápido. Okay, O sea, ya, porque hay una forma que tú lo puedes trabajar directo, pero ya tú sabes que tú vas a tener que hacer ciertas conversiones. Porque es como es una petición web, ya ahí tú vas a tener que, por decirlo así, comenzar vamos a poner, darle forma. Darle forma. O sea, cuando trabajamos eso con un URL, prácticamente tú vas a tener que darle forma. Incluso, a uno que voy a cargar esto, a ver si tiene el problema que yo quiero que tenga. Es decir, profe, que, por ejemplo, yo puedo crear todo un dashboard de visualización de gráfico, supliéndome bueno, sí, en ese caso, supliéndome de diferentes páginas a través de esa misma librería, utilizando esa misma librería. Sí. Sí, claro. Y puedo ir concatenándolo. O sea, usted aquí te juega como usted quiera con esto. Usted puede ir concatenando data para así, si son por ejemplo, yo puedo tener información, que eso es lo que se hace mayormente cuando tú vas a construir un data lake. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú eres estudiante de acá. Yo puedo encontrar información tuya, por ejemplo, en Guapa, como universidad. Si vaya a un Instagram de estudiante, allá también yo puedo buscar información tuya.
donde tú trabajas, yo puedo buscar información tuya. ¿Y qué es lo que yo quiero? Traer todo lo que tenga que ver contigo a un solo lado. Entonces yo puedo comenzar a traer información de los usuarios y concatenar para luego yo procesarla. Y los campos, por ejemplo, que tengan en el trabajo tuyo, que yo no tenga en WhatsApp, comienzo a unificarlo hasta que me quedo con un perfil tuyo limpio, que esa es la ventaja de yo trabajar Exacto. así. Eso, ¿cómo es que le llaman específicamente? Te mencionó. Bueno, cuando yo voy a crear, tú dices el Data Lake. O sea, un Data Lake es cuando, mira, Ah, hay ok, dos sí. temas. Hay un Data Lake que es cuando yo voy a trabajar con datos no estructurados y tengo un Data Warehouse que yo hago lo mismo, pero con base de datos relacionales. Manejen esos conceptos. Bueno, van a tener que reconocer, en el foro también yo voy a poner un foro con respecto a Exacto. eso. Pero sí es importante que usted maneje esos dos conceptos. Cuando tengo un Data Warehouse, tengo base de datos transaccionales. O sea, yo tengo varias datas transaccionales de venta, por ejemplo, hasta históricas. Y yo extraigo la data que me interesa para yo hacer visualizaciones o hacer análisis y creo mi data warehouse con base de datos relacionales. Ahora, cuando tengo archivos CSV, diferente información de diferentes páginas, de diferentes formatos, entonces yo creo un data lake que viene exclusivamente para trabajar con datos no estructurados, que eso es lo interesante. Fíjense en este de acá, que me interesaba verlo, a ver si pasa, que no recuerdo si tenga, pero vamos a ver si lo tiene. Algo que a mí me interesa que tenga este. Vimos. Fíjense, muchas veces va a pasar esto, que te va a importar un dato y miren cómo ahí no se visualiza bien. Eso es por el delimitador. O sea, aquí yo puedo utilizar la palabra delimiter o separador. Puedo poner delimiter, delimitador. Otros utilizan al final la misma historia, separador. Y yo me fijo que está por separado, ¿por qué? Por punto y coma. Algunos archivos están por coma, algunos están por tabulares. Entonces yo tengo que indicarle cuál es el separador de ese archivo. Y fíjense ahora cómo hizo la magia. Simplemente por ese argumento que yo le acabo de agregar. Qué cool. Fíjense en Profesor, esa parte de ahí. Ajá. yo tengo una consulta. Cuando usted dice que está trabajando proyectos, ¿usted lo trabaja con esa misma herramienta, con Anacondas? Y disculpe la pregunta, lo que pasa es que yo soy de la parte de infraestructura y yo he visto que por lo menos la empresa donde yo laboro, la minería de datos se maneja con CleanSense o Power BI. Entonces lo que hace es que crean reportes, por así decirlo, y alimentan la base de datos, se alimentan esos reportes de la base de datos de allá, y simplemente la alta gerencia lo que hace es que visualice esos reportes que ya se crearon en el lenguaje. Ahí voy. ¿Ah? Ahí está la diferencia cuando tú trabajas con ingeniero de datos y trabajas, por ejemplo, con muchas personas que visualizan datos. Hay muchas personas que trabajan con Power BI. Y es un consejo para todo el mundo. No es que esté mal hacerlo. Todo va a depender de la magnitud y la cantidad de data que tú vayas a procesar. Mira lo que pasa. Como yo siempre le aconsejo a todos los ingenieros. Power BI te permite hacer el proceso ETL completo. Extracción, transformación y carga. Completo. Pero ¿qué pasa con Power BI? Power BI es una herramienta de visualización de datos. Ese es su fuerte. Cuando yo vengo y cargo toda la data, que vamos a ver Power BI aquí en una semana. Cuando usted carga toda la data en Power BI, señores, Power BI tiene la particularidad, cuando estamos hablando de eso allá, vamos a ver todo, ventaja y desventaja. Cada paso que yo doy en una transformación de datos, me lo va poniendo como un paso. Y cada vez que yo cargue esa data, me va a ejecutar otra vez esos pasos. Es decir, que el costo computacional para yo trabajar con Power BI va a llegar un momento que si tengo mucha data, eso se va a poner lentísimo cargando. O sea, que yo voy a tener que esperar un buen rato para yo comenzar a visualizar la data o poder hacer cualquier cambio en la data. Si yo no tengo mucha data y no voy a hacer tantas transformaciones, bueno, yo puedo trabajar con Power BI. Para yo trabajar, puedo trabajar, va a depender. Yo tengo, por ejemplo, puedo trabajar con Anaconda,
puedo trabajar con Puncher, mayormente trabajo con Spider realmente, mayormente trabajo con Spider, pero es lo mismo, o sea, yo hago lo mismo. Lo que pasa con Spider, yo puedo crear proyectos como un poquito más organizados, pero cuando son proyectos que yo quiero documentar, me conviene Anaconda, o no Anaconda como tal, sino Jupyter, porque Jupyter me va a dar el tema del notebook, que tú sabes que yo voy a ir por ahí documentando la salida, o sea, yo puedo crear una estructura de un notebook acá, bien interesante. Y sobre todo para el tema de ciencia de datos, utilizo más esta parte. Pero hay otro tema. Hay un ecosistema, que aquí vamos a hablar de él también, que se llama ecosistema Hadoop. ¿Qué tengo en el ecosistema Hadoop? Un sinnúmero de herramientas para aplicar el proceso ETL, que también va a depender el tipo de proyecto, la cantidad de datos, si son estructurados, no estructurados, que si tengo mucha información almacenada o no, yo decido irme por ese ecosistema, que no se preocupe que también vamos a ver las herramientas. Tengo otra alternativa, tengo Azure o tengo AWS. Entonces te digo, depende. En el proyecto que yo estoy ahora, como una base de datos transaccional, se hacen muchas transformaciones en SQL, las operaciones. Y de ahí, yo te hago un direct query y te extraigo la data de SQL al Power BI conectado y se visualiza. Ahora, el que tiene mucha data, ya ahí es diferente. Ahí tú tienes que llevarlo a una base de datos que trabaja de manera distribuida, que luego hablaremos de eso también. ¿Por qué? Porque ahí me conviene trabajar con Impala, con HDFS, dependiendo lo que yo necesito en el momento. Ahí ya tú tienes que trabajar más a profundidad que utilizar Spark. Pues la ventaja que me da Spark para trabajar con grandes cantidades de datos, utilizar un Databricks. O sea, este mundo, señores, el mundo de Big Data tiene demasiadas herramientas. Con la mayoría de herramientas, casi yo puedo hacer de todo con la mayoría. Ahora, yo lo que tengo que saber es, dependiendo del proyecto, qué me conviene. Como le dije a ustedes, si no tengo tanta data, hasta con Excel yo resuelvo. Hasta con Excel. Power BI, una de las herramientas más poderosas. La gente abusa de ella, realmente. Abusan de ella, porque es muy buena para visualización. Y tiene su contraparte, que se llama Tableau. Y tiene otra que se llama QuickView. Pero Tableau viene siendo, por ejemplo, si te hago una analogía con base de datos, Tableau viene siendo el Oracle y Power BI viene siendo el SQL. Eso sería así mismo. Tableau viene para trabajar realmente con mucha data y te procesa más rápido que el mismo Power BI. O sea, es más poderoso, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es más costoso. Y también al mismo tiempo es más complejo tu trabajar. O sea, que hay mucho, como dicen por ahí, pros y contras que uno tiene que más o menos manejar cuando está trabajando con este tipo de proyectos. Déjenme ver que se me perdió ahora esto aquí fue. Vamos a ver. Aquí sí. Bien. Se fíjense en esto acá ahora, que son parte de lo que ustedes tienen para el tema de las importaciones. Pero, como les dije, para usted trabajar con diferentes datas, usted va a tener URL Open, es otra para trabajar con la web, URL Open. Usted va a tener la que se llama Request, que anótenla, que ustedes van a tener que investigar más sobre eso porque le voy a poner una tareita con eso. Usted va a tener una con URL Open, usted va a tener una que se llama Request, que al final, señores, nada más es invocarlo. Yo importo mi librería y ya extraigo la data. Por eso le dije, le puse el comandito type, porque si en algún momento usted va a aplicar como si fuera a trabajar, como si fuera con las operaciones de una lista y usted ve que no le está funcionando, es que quizás con el paquete que usted utilizó, no se lo importó en un formato de data frame, sino tengo un data frame, entonces yo tengo que ver cómo trabajaría esa parte. O sea, yo tengo que visualizar eso para saber cómo lo voy a trabajar. Lo mismo pasa con el paquete de SQL. O sea, si yo voy a conectarme a una base de datos, yo lo único que tengo que ver es cuál es la base de datos que yo quiero trabajar, por ejemplo. Y dependiendo de la base de datos que yo quiera trabajar, si vamos a eso, vamos a poner otra línea aquí para que no me dé error.
Dependiendo de la base de datos que yo quiera trabajar, se puede crear la conexión, que eso es muy importante. ¿En qué sentido? Bueno, imaginémonos que usted sabe que al final yo lo que voy a importar un conector o voy a crear un motor para crear esa conexión a la base de datos. Sencillo. Con este paquete de acá voy a importar lo que se llama Create Engine. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Con este de acá, con el Create Engine, voy a tener para yo hacer la conexión a la base de datos, no importa cuál. SQL, Postgres, MySQL, la que yo necesite. Al final, yo quiero conectarme a una base de datos. Bueno, usted sabe muy bien que tenemos tío Google. ¿Cómo me conecto con Python a MySQL? Ya, te va a dar el script y usted simplemente va a cambiar el host y usuario y contraseña a la base de datos que usted se quiere conectar y se va a conectar sin problema. Ya de aquí para allá todo lo mismo. Por ejemplo, vamos a crear el engine, vamos a crear el motor. Vamos a crearle la conexión. Aquí, en vez de yo colocar lo siguiente que yo voy a poner, usted lo que colocaría los datos dependiendo de la base de datos, aunque hay muchas formas ya, han mejorado mucho los conectores de por sí. Ya te lo dan, tú no vas a tener que cambiar el host. En este caso, yo tengo una base de datos que se utilizan de ejemplo, que es SQLite, uno que se llama Chinook, que es como de álbumes de artistas, esa base de datos. Para ejemplo, yo ahí creé la conexión a esa base de datos. La creé, la tengo así porque la tengo local. Pero si no, fíjense que aquí yo tuviera lo mismo que ustedes hacen cuando están programando para conectarse, prácticamente la misma conexión. Va a tener el host, usuario, contraseña, tal cual, y eso es lo que usted le pasaría en este URL. Entonces, automáticamente yo creo esa conexión para que ustedes vean lo chévere. Ya yo la tengo aquí. Automáticamente yo lo creo ahí. Puedo extraerlo hasta los nombres de las tablas. Como yo quiero saber las tablas que están ahí. Fíjense cuando yo tengo el engine, si le doy a tab, miren todo lo que yo puedo hacer con esa data de esa base de datos. En este caso, yo lo que quiero son los nombres de las tablas. Si yo me voy a las tablas, ya me está diciendo todas las tablas que tiene esa base de datos. Perfecto. Pero tú lo que quieres es conectarse a esas tablas. Entonces yo hago una variable que se llama conexión y le voy a decir, mira, utilizando mi motor, que es la conexión que usted tiene, yo me voy a conectar a esa base de datos. Ya yo estoy conectado. Ahora yo quiero tener una variable para hacer unos requests. Con mi conexión de la base de datos, que usted la tiene aquí, yo voy a hacer una ejecución del siguiente query. Seleccióname todos los campos from artist, por ejemplo. Mira algo interesante. Fíjense que yo estoy pasando un query tal cual como si fuera en la base de datos. ¿Usted está viendo? Yo tengo un query tal cual. Que usted dirá, entonces como yo le dije, es importante ver el type. ¿Cómo se me almacenó esa data de ese query ahí? Me dice que es un result proxy. Entonces ahí yo tendría que investigar cómo yo trabajaría esos result proxy. Que una de las formas es que yo vengo acá y de pandas, entonces lo voy a llevar o lo voy a convertir a un data frame. Pero ¿cómo yo voy a hacer esa data para convertirlo a un data frame? En ese request, que fue la variable donde yo lo guardé, fíjense en acá, en esta variable de acá, le voy a hacer uno de los comandos. Miren que ahí yo puedo cerrar la conexión, hacer otra conexión. Y estos son uno de los más interesantes. Fetch all, fetch many, fetch one. Voy a extraer todos los datos. Aquí le especifico la cantidad de datos que quiero extraer o simplemente yo quiero que tú me extraigas un dato. En este caso, vamos a utilizar fetch all para indicarle que yo quiero que me extraiga todos los datos que yo tengo en ese request. O sea, de todos los datos que yo traje acá, me traiga todas las filas. Y ya yo tengo el data frame.
Es decir, que como yo lo convertí a pandas con este comando de acá, de panda, fíjense que estamos utilizando pandas por el PD. Automáticamente, fíjense ahí ya, que me trajo la primera columna y la segunda columna. Pero ¿qué pasó ahí? Que quizás no me lo trajo como yo quería o el nombre que yo quería. Ah, bueno, entonces una forma de yo hacer eso y de hacerlo de una manera más bonita es de la siguiente. Fíjense que aquí, usted lo que juntó prácticamente todas estas líneas que estaban acá arriba. Y dijo, con esta conexión, as connects, o sea, en vez de yo poner esta línea de acá, fíjense esa línea, la estoy poniendo aquí. Y luego ejecuté mi query igualito tal cual. Lo convertí en el data frame como lo hice allá arriba. Lo único diferente que ahora, para que me lo imprima más bonito, le estoy diciendo que las columnas va a tomar los nombres de las llaves, de las claves. Porque yo tengo clave, valor, serían los nombres de la columna, como están en la base de datos. Es decir, cuando yo imprimo aquí ahora, fíjense que ahora sí me sale Artist ID and Name. O sea, me sale muchísimo más bonito. Pero no es una forma que yo no tenga que dar tantos pasos para yo traer una conexión de una base de datos. Yo, claro que yes, porque esto es un mundo nuevo y cada vez más va evolucionando. Porque si usted se fija eso de aquí, yo lo único que tengo que hacer ahora es hacer una función con eso y crear una librería y ya. Y yo le voy a poner que aquí, en vez de yo tener esto, ¿verdad? Le voy a poner una variable que sea query. Entonces en mi función, yo voy a poner como parámetro un query. Así de simple. Pero yo tengo que saber, ¿verdad? Que yo tengo aquí un fetch all porque en algún momento se me puede. Yo no voy a querer toda la fila, va a quiere algunas, que va a poner fetch many o nada más quiere una. Bueno, yo también tengo que saber cómo hacerlo. Sería de esta manera. Pero la gente de Pandas, como siempre están en todo lo que tenga que ver con los datos, tienen uno que se llama Read SQL Query. Entonces aquí yo le paso a la gente de Pandas, tan simple, para que usted tenga una idea, lo que se llama, bueno, el query que tiene aquí arriba, seleccioname todo. Miren, aquí usted hace los inner joint, aquí usted hace todo, utiliza los where, los group by, todo. Es un query que usted está pasando acá, es como si tú estuvieras en el ejecutor de query de la base de datos, tal cual. Y le paso, recuerde que aquí yo tengo mi conexión. Él espera como parámetro ¿qué? El query que yo quiero utilizar y el parámetro. Que aquí, esto lo pudiese yo poner aquí en una variable también, ¿eh? O sea, para si yo tengo un query muy largo, en vez de yo pasar esto que ni se entienda, bueno, hago una variable que se llame query o como yo quiera, o consulta, y luego esa variable, el nombre de esa variable la pongo aquí, porque es lo que está esperando que yo le pase ese query. Entonces, automáticamente, fíjense que todo lo que está allá, me está faltando el igual, todo lo que está allá, tengo lo mismo en esta sola línea. Ahora, tú lo que tienes que estar consciente es que aquí yo tengo un fetch all. Por eso le puse también este método, porque aquí yo tengo más cosas que hacer, como les mencioné ahorita. O sea, aquí cuando yo tengo este request, recuerde que ahí teníamos un fetch many, aparte del fetch many, usted tenía ahí también un fetch one, tenía un close para cerrar la conexión, que es de suma importancia, porque recuerde que las conexiones yo no las puedo dejar abiertas, debo de cerrarlas. O sea, un connection close. Usted jugaría con esto. Ahora, lo importante es que aquí usted sepa que aquí va un query, usted trae la data que usted quiera aquí y hace un proceso ETL tal cual.
tal cual. Entonces, es importante tener eso en consideración para poder trabajar con el tema de importación. Vuelvo y lo repito. La idea de hoy era que usted viera que yo voy a utilizar Panda para importar datos y luego en una clase posterior veremos cómo se manipulan los datos. Pero no se va a limitar a esto de aquí, de que RIT CSV. No. Dependiendo del tipo de datos que te den, ya tú sabes que con Pandas tú vas a encontrar un paquete. Dependiendo de lo que te pidan, ya tú tienes que saber que este mismo paquete va a tener diferentes argumentos para trabajar, porque son muchos. Recuerde que le mandé el link ahí de la página porque son muchos. O sea, para usted poder trabajar y para poder importar los datos, bueno, habría que practicar. Y ojo, que en esta semana voy a estar enviando un video con el tema de eso de transformación de los datos para que usted lo vea la próxima semana. Y luego entonces venimos a hacer un resumen de todo eso, de lo que usted entendió, de lo que usted no entendió, la pregunta que usted quiera hacerme. Pero si usted no vio ningún video, entonces va a estar complicado. O sea, esta clase, obviamente, yo la voy a subir a la plataforma, pero como le dije, esto va a depender de usted. Ok, hoy vine yo como el niño de preescolar, poniéndole línea por línea. Bueno, ya la próxima clase vamos a ir más rápido, presentando la información, los datos. Entonces, ¿qué pasa? Los que aún ni siquiera han visto el archivo de Python, primero vaya ya a Python, porque cuando yo le hablé aquí a usted de lista, de tuplas, usted no sabe de lo que yo le estoy hablando. ¿Por qué? Porque usted no lo vio. Cuando yo hice aquí lo de importar datos, el import que yo puse, usted ni siquiera sabe por qué yo puse el import, porque tampoco lo leyó. En un resumito, yo le dije a usted le iba a tomar 1 hora como mucho hacer eso. 1 hora como mucho. Usted no iba a pasar de ahí. Entonces, es importante que usted maneje todo eso. O sea, una de las cosas también, que algo interesante que se utiliza mucho vamos a decirlo así, en CSV. Vamos a ver si tengo otro ejemplo por acá para que así ustedes lo vean. Vamos a ver. Por ejemplo, algo interesante también para que ustedes entiendan aquí, como les dije, para que no se limiten. Yo hice un select, ¿verdad? Aquí, como que no se le vaya a olvidar eso. Yo hice un select aquí, pero yo puedo venir y poner un where. Recuerde eso. O sea, no me puedo limitar. Aquí yo puedo jugar con eso. Una base de datos tal cual. Lo mismo que usted vio en el gráfico allá, que hicimos un punto plot. Después que yo extraiga esa data, así mismo la puedo hacer yo e irla a graficar sin ningún tipo de problema. O sea, como le dije, esto va a depender de usted. Bien, miren, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Voy a subir video de la clase. Voy a mandar un video durante la semana de transformación de datos. Esa va a ser la práctica de la siguiente semana. Pero usted necesita ponerse la pila con los 2 videos. La pila con los 2 videos. Y vuelvo y le repito, depende de usted. Depende de usted, de nadie más. O sea, si usted no practicó, usted no se pone para esto, cuando comencemos a darle rápido a los temas, se le va a complicar. Y la idea no es esa. O sea, la idea es que usted vaya a ritmo y le pueda sacar de provecho a la clase. No usted le puede sacar de provecho. Porque van a venir algunos proyectos por ahí que sí van a requerir de su tiempo, entonces es necesario que esto que es básico, que es simple, bueno, ya comencemos a familiarizarnos. Ok, ¿qué es Panda? Que voy a tratar también de mandar un documento de Panda para que practiquen. Porque el tema es bien amplio. O sea, le voy a mandar una guía. Voy a tratar de hacer una guía también para que puedan trabajar esa parte y les sirva todavía más. Y puedan ir estudiando y practicando al mismo tiempo. Bien. Excelente, maestro. En mi caso, maestro, yo no pude participar de la primera clase, por lo tanto, no tuve acceso a las herramientas que quizás usted envió en esa primera clase. No sé si usted podría hacerme Están el ahí favor. en la semana 1. Te va a aparecer
Tú no tienes que instalar Anaconda. Tú pones así mismo Anaconda Python y te va a salir para Sí. instalarlo. Y Ok. de ahí tú vas a utilizar Jupyter. De ahí. Entonces, el archivo en la semana 1 dice material de apoyo, que hay un archivo de Python. Te va a dar un resumido de cómo trabajar con el lenguaje de Python. Perfecto. Cualquier cosa también tú me escribes por el grupo ahí y damos a tus órdenes. Dígame, Francis. Sí, era lo mismo. Yo no estuve en la primera clase porque Ok. ese mismo día tuve que viajar. Y ahora mismo estoy en Europa y son las 4 de la mañana ya casi mente. Me quedé así, pero me voy a poner al día me imagino que está el video de la primera clase. No, mira, la Y primera clase es fácil. Bueno, la primera clase es instalar Anaconda. Voy a poner por el grupo ahí mismo en el chat. Anaconda. Porque la primera clase yo nada más hablé de la parte de eso, de cómo iba la metodología de trabajo. Tú vas a trabajar con Anaconda de Python. Tú lo pones así mismo para instalar ese software. sí, Entonces de ahí ustedes van a utilizar Jupyter. Ahora, el documento que yo mandé, tú lo vas a cargar ahí. El que dice semana 1 en la plataforma. Material de apoyo en la semana 1. Tú te descargas ese archivo y leértelo. Ahí hay ejercicios prácticos que ustedes lo pueden desbaratar ahí, ese archivo, como quien dice. Para que tú juegues con eso. está bien, gracias. Me voy a dormir de una vez Cualquier porque si duda, ya Fran, terminó. Sí, cualquier dígame. duda, Francia, ahí, cualquier duda, por el grupo también me pueden escribir, no hay problema, ¿eh? Gracias. Quizás no le pueda responder de una vez en el momento, pero y va si ustedes ven que tardé mucho para responder, me etiquetan ahí, por ver si me olvido. O sea, porque a veces los días se complican, pero yo siempre trato de responder lo más rápido que se pueda. Así que ya ustedes saben. Gracias. Que pasen buena noche y estamos a sus órdenes. Excelente, maestro. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros.